Buenas tardes, mi nombre es Viviana del Carmen Suárez Cruz, soy de la Universidad Autónoma del Carmen de la Facultad de Derecho, cursando el sexto semestre. A continuación hablaremos de un tema importante para los medios alternativos de solución de conflictos, los elementos, objetivos y ventajas de la mediación familiar. En esta diapositiva veremos la presentación de un mapa conceptual de los temas más importantes de la mediación. La mediación es un medio alternativo, auxiliar y complementario de la función jurisdiccional. No sustituye la presentación del servicio de los órganos jurisdiccionales. La mediación puede llevarse a cabo antes de iniciar cualquier proceso judicial con la única condición de que los interesados manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos medios alternos de solución de controversias. La mediación consta de algunas características. Se basa en el diálogo, consiste en la colaboración, debe haber empatía, evita romper relaciones importantes por desacuerdos, es voluntaria y confidencial. Características y principios de la mediación. Legalidad. Solo pueden ser objetos de mediación los conflictos derivados de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados. Imparcialidad. El mediador actuará libre de favoritismos, prejuicios o rituales, tratando a los mediados con objetividad sin hacer diferencia alguna. Equidad. El mediador debe procurar que el acuerdo al que lleguen los mediados sea comprendido por estos y que lo perciban como justo y perdurable. Honestidad. El mediador debe excusarse de participar en una mediación o dar por terminada la misma, si, a su juicio, cree que su intervención perjudica el proceso de mediación. Voluntariedad. La participación de los mediados en el procedimiento de mediación debe ser estrictamente voluntaria y no por obligación. Confidencialidad. La información derivada del procedimiento de mediación es confidencial y no puede ser revelada en ninguna etapa del procedimiento a persona ajena a las negociaciones, sin el consentimiento por escrito de quien proporcionó dicha información. Flexibilidad. El procedimiento de mediación carece de formalismos. Fases de la mediación. Fase de premediación. El objetivo de esta primera fase consiste en entrevistar a las partes, obtener información sobre el conflicto, transmitirles confianza y permitir un espacio de desahogo de modo que se pueda ir allanando el terreno para un encuentro final. Los mediados explican cómo ocurrió, cómo se sienten, qué necesitan para que se resuelva el conflicto. Los mediadores se expresan, exponen las normas y explican el proceso. Fase de encuentro o mediación. La fase de encuentro o mediación es la etapa más importante de todo el proceso, ya que en esta fase las partes presentan el problema y describen lo ocurrido, a efectos de poder aclarar el conflicto y buscar soluciones. Se recuerdan las normas, la voluntariedad y el compromiso que se adquiere.
Las partes exponen los hechos, manifiestan sus puntos de acuerdo y desacuerdo. El mediador sugiere soluciones a partir de los puntos de acuerdo y desacuerdo y de las necesidades que expresa cada uno para resolver el conflicto. Se elabora un acuerdo, se pone por escrito y se firma. Fase de seguimiento o acuerdo. Finalmente, esta es la última etapa de la mediación. El mediador debe ayudar a las partes a evaluar las propuestas, así como sus pros y contras hasta que puedan decidirse por una de ellas. Debe ayudarles a definir claramente el acuerdo buscando que esté equilibrado, sea realista, concreto, posible y claro, aceptado por todos, evaluable y que quede por escrito. Las partes tienen que comprometerse a cumplir aquello que han acordado y deben firmarlo. El mediador debería darse por satisfecho si las partes han podido entablar comunicación aunque finalmente no hayan podido llegar a un acuerdo concreto. Por algún motivo no hayan querido plasmarlo por escrito con su firma. Incluso en las ocasiones en las que el acuerdo haya sido imposible, la mediación habrá servido como entrenamiento para poner en marcha otro tipo de habilidades de comunicación, así como para mejorar la relación entre las personas. Tipos de mediación. La mediación familiar se refiere a los conflictos que se plantean dentro de la familia, que se puede incluir padres, hijos, abuelos, pareja o familia más extensa. La mediación empresarial o laboral es aquella que se utiliza en los conflictos que surgen en el ámbito laboral. La mediación en la empresa está dirigida a aquellas personas que tengan problemas con sus superiores, subordinados o con los compañeros de trabajo. Mediación escolar. Se presenta como un medio indispensable para resolver los conflictos que pudieran darse entre alumnos, profesores y padres, entre otros. La mediación comunitaria y o social. Está dirigida a aquellas personas que tienen problemas con los vecinos, con el administrador de fincas, con el presidente de su comunidad o con las personas de su barrio, zona o municipio. Mediación sanitaria. Es un proceso de gestión de los conflictos que pueden aparecer entre profesionales sanitarios, usuario profesional, usuario, institución profesional y otros organismos relacionados. Mediación intercultural. Se refiere a los conflictos que surgen por el desconocimiento del idioma o por las diferencias culturales. Mediación penal. Se refiere a aquella en la que se utiliza la mediación como resolución de conflictos entre víctima y victimario. Mediación penitenciaria. Se refiere a aquella en la que se utiliza la mediación como resolución de conflictos entre presos o entre funcionarios y presos o entre funcionarios. A continuación mostraré cómo se inicia el proceso de mediación. Objetivo del mediador. El profesional de la mediación es el encargado de ayudar a las partes implicadas en el conflicto a buscar posibles alternativas al problema. No debe proponer alternativas, sino que debe valerse de las herramientas existentes para que sean los interesados quienes comiencen a proponer alternativas. Deben ser implicados en el conflicto con ayuda del mediador quienes planteen cómo podrían resolver la situación en el futuro.
El mediador es un tercero imparcial que pretende que los implicados en el conflicto tomen conciencia de su papel, es decir, que asuman su responsabilidad a la hora de alcanzar acuerdos. Para ser un mediador se requiere ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tener cuando menos 25 años cumplidos el día de la designación. Tener título profesional legalmente expedido. Contar con experiencia profesional mínima de 3 años contados a partir de la expedición del título profesional. Acreditar que cuenta con las aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia para desempeñar la función de mediación y conciliación con calidad y eficiencia. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad ni estar cumpliendo una sanción administrativa que implique inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Los mediadores tendrán las obligaciones siguientes: ejercer con probidad, eficiencia y respeto los principios que rigen la justicia alternativa y las funciones que este reglamento les encomienda. Mantener la imparcialidad hacia las partes involucradas en el conflicto. Guardar la debida confidencialidad en calidad de secreto profesional respecto de la información obtenida en razón de su intervención, así como el sentido de las actuaciones y los convenios en que intervenga. Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos alternativos de solución de conflictos previstos en este reglamento, así como las consecuencias legales de acuerdo, convenio o transacción que celebren en su caso. Conducir los procedimientos alternativos a que se refiere este reglamento en forma clara y ordenada. Evitar la extensión innecesaria del procedimiento que conozca. Rendir al director del centro los informes en los plazos, términos y condiciones que solicite sobre los asuntos mediados o conciliados. Cumplir los acuerdos del Pleno y disposiciones de sus superiores jerárquicos. Concurrir al desempeño de sus labores los días hábiles de acuerdo con el horario que determine el Pleno, sin perjuicio de hacerlo en días y horas inhábiles cuando la urgencia o importancia de los asuntos así lo requieran. Vigilar que en los procesos de mediación o conciliación en que se intervenga no se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces y disposiciones de orden público. Actualizarse permanentemente en la teoría y en las técnicas de los métodos alternativos para la solución de conflictos. Aprobar las evaluaciones periódicas que determine el Pleno y las demás que las leyes, los reglamentos, el Pleno del Tribunal y el Centro establezcan.